Si tienes una de estas tres cosas, has sido bendecido. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de todo lo que has vivido, todavía estás de pie? ¿Por qué, incluso en los días más oscuros, hay algo dentro de ti que no te deja rendirte? ¿Por qué, cuando muchos se hunden, tú todavía encuentras fuerza para orar, para creer, para seguir? Y si te dijera que esas cosas que has pasado por alto, esos detalles de tu vida que parecen pequeños o cotidianos, en realidad son señales del cielo, marcas invisibles que muestran que Dios ya ha puesto su mano sobre ti? Porque sí, hay señales espirituales que no todos pueden ver, pero que cuando aparecen en la vida de una persona significan que ya ha sido elegida por Dios para algo grande. Este no es un mensaje cualquiera. No estás aquí por casualidad. Este es un llamado del Espíritu Santo. Hay algo poderoso que Dios quiere revelarte hoy. Y si te quedas hasta el final de este estudio, vas a descubrir verdades ocultas que pueden cambiar no solo tu manera de ver tu vida, sino también tu destino eterno. Este no es un mensaje de motivación superficial. Es una revelación espiritual profunda. Porque hoy vamos a hablar de tres señales que, si tienes aunque sea una de ellas, significan que ya has sido bendecido por el cielo, incluso si aún no lo sabías. Estas tres marcas espirituales están basadas en las Escrituras. No son supersticiones, no son invenciones humanas. Son verdades que el Espíritu de Dios nos permite discernir en aquellos que han sido tocados por su gracia. Y te advierto desde ahora, la tercera señal es la más poderosa de todas, porque cuando aparece es porque el alma ya está lista para vivir milagros. Piensa en esto. Muchas personas pasan toda su vida pidiéndole a Dios una señal, suplicando por una prueba de que Él está con ellas, pero no se dan cuenta de que esa señal ya está ahí, en su familia, en su cuerpo, en su fe. Hoy vas a aprender a reconocer esas huellas espirituales y a comprender que no estás solo, que nunca lo estuviste. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo muy especial. Si en tu corazón sientes que este video puede ser una respuesta de Dios para ti, escribe en los comentarios esta frase: Dios, abre mis ojos. Esa frase no es solo un comentario, es una oración, una declaración de fe. Y además, al escribirla, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que también necesitan esta revelación. Dale me gusta a este video si crees que el mensaje de Dios debe ser compartido. Al hacerlo, estarás ayudando a que esta palabra llegue a quienes no tienen una iglesia, a los que buscan consuelo, guía o simplemente un mensaje que los levante en medio del dolor. Muchos hermanos en la fe usan este canal como su alimento espiritual. Tu participación es esencial para sostener esta obra. Felicidades por estar aquí, porque con cada me gusta, con cada comentario, con cada suscripción, estás diciendo: al cielo, quiero más de Dios, quiero seguir caminando hacia Él. Y eso, querido hermano, ya te convierte en parte de algo más grande. Ahora quiero que sepas algo más. La penúltima enseñanza de este video puede ser la clave que desbloquee una bendición en tu vida. Así que quédate conmigo hasta el final. Porque si sientes en tu alma que algo está a punto de cambiar, es porque ya ha comenzado. Vamos a empezar este viaje. Prepárate. Lo que Dios tiene para revelarte hoy podría ser la pieza que faltaba para transformar tu historia. A veces, las señales del cielo aparecen cuando menos lo esperamos. No llegan con truenos ni con luces celestiales. Son silenciosas pero profundas. Y muchas veces comienzan desde la infancia, cuando el alma es aún pura, sensible y abierta a lo divino. Este tipo de marca espiritual es una de las más poderosas porque no depende de la voluntad humana,
sino de una elección de Dios desde antes de que supiéramos pronunciar su nombre. En la Biblia hay un ejemplo impresionante de esto. El profeta Samuel, un niño que desde pequeño fue consagrado a Dios por su madre Ana y que creció dentro del templo, sirviendo al Señor día tras día. Pero lo más impactante no fue su entorno, sino lo que sucedió una noche, cuando aún era un muchacho. Mientras dormía, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre, Samuel. Él pensó que era Elí, el sacerdote, y corrió a su habitación. Pero Elí no lo había llamado. Esto se repitió 3 veces, hasta que Elí entendió que no era una voz humana, sino que Dios mismo estaba llamando a Samuel. Imagina eso, un niño despertado por la voz de Dios, un niño que aún no conocía completamente al Señor, pero que ya había sido elegido, separado, marcado. La Biblia dice que esa noche Samuel respondió, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y desde ese momento Dios estuvo con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Puedes imaginar lo que eso significa? Hay personas que han sido marcadas espiritualmente desde muy jóvenes. Tal vez tú eres una de ellas. Tal vez desde niño sentías algo diferente. Tal vez fuiste un niño o una niña más sensible, más espiritual, más consciente del bien y del mal. Quizás llorabas al orar o te sentías profundamente conmovido al escuchar sobre Jesús. Es posible que desde entonces Dios ya estuviera tocando tu vida. Y si no lo reconociste en aquel entonces, hoy el Espíritu Santo te lo recuerda. Tú no estás aquí por accidente. Has sido separado desde antes de que pudieras entender lo que eso significaba, y aunque hayas pasado por caminos oscuros, por errores, por distancias, esa marca espiritual sigue allí. No se ha borrado, solo estaba dormida, y este video es el despertar de esa llamada. Samuel no entendía al principio. Necesitó ayuda para reconocer la voz de Dios. Y quizás eso te pasa a ti también. Por eso estás aquí. Porque hoy vas a aprender a distinguir la voz que te habla desde hace años, a entender por qué sientes lo que sientes, y a responder como Samuel, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Ahora, si tú crees que has sido marcado por Dios desde tu infancia, si sientes que algo en tu vida confirma esta verdad, quiero invitarte a escribir en los comentarios, «Dios me eligió desde niño», porque ese comentario no solo será un acto de fe, será una confesión espiritual que moverá lo invisible a tu favor. Y también quiero pedirte algo importante. Si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Porque este contenido no es solo un video, es alimento espiritual para los que no tienen una iglesia cerca, para los que están buscando dirección y para los que, como tú, están respondiendo a un llamado divino. No ignores esta señal, porque cuando el cielo te llama por tu nombre, es porque hay una misión esperándote y hoy estás a punto de descubrir cuál es. Hay bendiciones que no se ven con los ojos, pero que rodean la vida de una persona como un escudo invisible. Una de las más poderosas es tener una familia que ora, que ama, que perdona y que permanece unida, incluso en medio de las tormentas. No se trata de tener una familia perfecta, sino de tener un núcleo espiritual que con cada oración construye una muralla contra el mal que muchas veces ni siquiera percibimos. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, encontramos una referencia a este tipo de bendición espiritual que pasa de generación en generación. Pablo escribe, «Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también». 2 Timoteo 1:5. Esa fe, esa oración persistente de su madre y de su abuela, fue el terreno fértil sobre el cual creció el ministerio de Timoteo. Él no comenzó solo, había una base, una herencia espiritual.
había una familia intercediendo. Quizás no te has dado cuenta, pero si en tu vida has sentido momentos de protección inexplicable, si has recibido consuelo en situaciones imposibles, puede que no haya sido por tu fuerza, sino por la intercesión de alguien que ora por ti. Una madre que se arrodilla en secreto, un padre que clama sin decirlo, una abuela que guarda tus nombres en sus súplicas diarias. Esa es una de las señales de que ya has sido bendecido. Recuerda, las oraciones no tienen fecha de expiración. Atraviesan el tiempo, el espacio y la lógica humana. Hay personas que ya han partido de este mundo, pero dejaron tras de sí una cadena de oración que sigue activa, trayendo bendición sobre sus hijos, sus nietos, sus generaciones. Pensemos, por un momento, en cuántas veces hemos estado al borde del colapso, a punto de tomar una decisión que habría cambiado nuestro destino. Y de repente, algo nos detiene, un pensamiento, un cambio de ánimo, una fuerza inesperada. ¿Y si fue una oración levantada por alguien que nos ama? La familia, cuando ora unida, se convierte en una fortaleza. El enemigo puede intentar entrar, pero se encuentra con muros espirituales construidos con lágrimas, ayunos, rosarios, lecturas bíblicas y actos de fe. Esa es la familia bendecida, no la que no tiene problemas, sino la que no deja de orar en medio de ellos. Y si tú eres quien ora por tu familia, entonces también estás marcando a los tuyos con la bendición. Cada oración que haces por un hijo, un esposo, una hermana, está sembrando protección, sanidad y fe sobre sus vidas. Aunque no lo veas de inmediato, el cielo no ignora ninguna oración sincera. La historia de Timoteo nos muestra que muchas veces la fe de una generación es la raíz del fruto espiritual de la siguiente. Y si hoy estás aquí aprendiendo, buscando a Dios, quizás sea porque alguien hace mucho tiempo, o quizás hoy mismo, se ha arrodillado por ti. El amor familiar que ora es una llama que el enemigo no puede apagar. Es señal de que el cielo está presente en tu historia, trabajando en los silencios, en los detalles, en lo oculto. No subestimes el poder de una familia que ama y ora, porque esa es una de las huellas espirituales más claras de que una vida ha sido bendecida por Dios. Muchos piensan que estar sano significa no sentir dolor, no tener enfermedades, tener un cuerpo fuerte y sin limitaciones. Pero en la mirada espiritual, la verdadera salud va mucho más allá del estado físico. En el reino de Dios, estar sano no es simplemente tener fuerza en los músculos, sino tener lo necesario para seguir caminando en fe, para cumplir tu propósito, para ofrecer a Dios lo que tienes, aun cuando no sea mucho. El apóstol Pablo entendía esto profundamente. En su segunda carta a los Corintios, él habla de un aguijón en la carne, una aflicción que lo acompañaba constantemente. Le pidió al Señor que lo quitara, pero la respuesta que recibió fue inesperada. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Pablo entendió entonces que su debilidad no era un obstáculo, sino el escenario perfecto para que la fuerza de Dios se manifestara. Esa es la enseñanza que nos transforma. No necesitas estar libre de dolor para estar bendecido. Si hoy puedes respirar, caminar, orar, si tienes claridad para buscar a Dios y fuerzas para extender la mano a alguien, ya tienes salud suficiente para cumplir tu misión. Y eso es una bendición inmensa. Muchas veces miramos a otros y pensamos que tienen más porque aparentan estar mejor, pero la salud que Dios valora no siempre se ve desde fuera. Es esa capacidad de seguir adelante incluso cuando el cuerpo duele, de orar aún con cansancio, de servir aunque se sienta debilidad. Esa es la salud que viene del cielo.
la que no depende de las circunstancias, sino de la gracia que habita en... Y Jesús vio el valor de la viuda que ofreció 2 monedas. Y de la misma manera, Dios ve el valor de quienes ofrecen su vida, su tiempo, su esfuerzo, incluso en medio del dolor. Hay personas que, aunque no pueden correr, caminan en fe. Aunque no pueden alzar la voz, claman con el corazón. Aunque no tienen fuerza para largos ayunos o vigilias, perseveran en la oración silenciosa, fiel y constante. Una mujer, después de sufrir un derrame cerebral, perdió parte de su movilidad. Pensó que ya no tenía nada más para ofrecer. Cayó en depresión, convencida de que su utilidad para Dios había terminado. Pero un día, mientras leía las Escrituras, entendió que podía transformar su sufrimiento en una ofrenda. Empezó a orar desde su silla, a interceder por otros, a ofrecer sus limitaciones como sacrificio de amor. Con el tiempo, su alma se fortaleció más que nunca y su salud espiritual iluminó a quienes la rodeaban. La verdadera salud no es la ausencia de dolor, sino la presencia de propósito. Si hoy estás vivo, si puedes abrir los ojos, si puedes pronunciar una oración, si puedes amar, si puedes perdonar, entonces estás bendecido. Porque todo eso es señal de que Dios todavía tiene algo que quiere hacer a través de ti. No dejes que el enemigo te convenza de que no eres útil solo porque te duele el cuerpo, o porque estás cansado, o porque tu energía no es la misma de antes. El poder de Dios no depende de tu fuerza, depende de tu disposición. Y si aún puedes entregar algo, eso basta para que el cielo se mueva a tu favor. Así que no te preguntes, ¿cuánta salud te queda? Pregúntate cuánto estás dispuesto a hacer con la que tienes. Porque mientras puedas amar, servir y orar, aún puedes cumplir tu misión. Y eso, en sí mismo, ya es una señal clara de que has sido bendecido. Hay una señal espiritual que, aunque invisible a los ojos del mundo, brilla intensamente en el mundo espiritual. La fe que resiste el silencio de Dios. No es difícil creer cuando todo va bien. Cuando las oraciones son respondidas con rapidez, cuando sentimos la presencia de Dios de forma clara y constante. Pero, ¿qué pasa cuando el cielo parece callar? ¿Qué pasa cuando oramos y no escuchamos respuesta? Cuando los días se tornan oscuros y no vemos salida. En la Biblia encontramos una historia profundamente conmovedora que revela la fuerza de este tipo de fe. Se trata de la mujer sirofenicia, una extranjera, una madre desesperada que se acercó a Jesús pidiendo ayuda para su hija, que estaba gravemente atormentada por un espíritu inmundo. Lo más impactante de este encuentro es la forma en que Jesús no respondió. Él no le respondió palabra. Mateo 15:23. Un silencio que duele. Un aparente rechazo. Incluso los discípulos, molestos por su insistencia, pidieron a Jesús que la despidiera. Pero ella no se detuvo. Se postró ante él, adoró y suplicó: «Señor, socórreme». Jesús entonces le habló, pero no con palabras de consuelo. Le dijo que no estaba bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero la mujer, en un acto de humildad y fe impresionante, respondió: «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Y en ese momento Jesús, conmovido por su fe, le dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta historia no solo muestra el milagro, revela una verdad espiritual poderosa. La fe más fuerte no es la que grita, sino la que persevera, la fe que no se rinde, que resiste el silencio, que insiste aunque parezca que Dios no escucha. Esa es la fe que toca el corazón del cielo. Quizás hoy te encuentres en un momento así.
orando por algo durante años sin ver resultado, pidiendo respuestas que no llegan, esperando una señal, una palabra, un cambio, y todo parece igual. Pero sí, a pesar de todo eso, aún estás aquí, aún doblas tus rodillas, aún clamas el nombre de Dios. Eso significa que tu fe es más profunda de lo que crees. La fe verdadera no necesita sentir para seguir creyendo. Es la lámpara que se enciende en medio de la noche, como decía el padre espiritual de muchos profetas. Es lo que mueve montañas, no porque grita, sino porque espera, porque no se rinde. Dios no ignora el clamor de los fieles. Su silencio no es rechazo. Muchas veces es preparación. Es en el silencio donde se forja la fe madura. Es en la ausencia aparente donde crece la confianza verdadera. Si hoy estás luchando con dudas, si sientes que Dios guarda silencio, recuerda esta verdad. Los que siguen orando aun cuando no sienten nada, son los que más agradan al corazón de Dios. Porque su fe no depende del ambiente, ni de emociones, ni de señales externas. Su fe está enraizada en lo eterno. Esa fe es una marca espiritual, es una señal de que has sido elegido, porque el cielo no deposita este tipo de fe en cualquier alma, solo en aquellas que tienen una misión, un propósito, una obra mayor que cumplir. No subestimes tu perseverancia. Cada oración que haces en medio del silencio es un grito en el mundo espiritual. Cada vez que dices amén con lágrimas en los ojos, los ángeles lo escuchan. Y aunque no lo veas aún, las respuestas se están preparando. La fe que permanece es más poderosa que cualquier milagro visible, porque es esa fe la que hace que los milagros ocurran. Si aún crees, aún sin señales, entonces ya has sido bendecido, y tu fe es la llave que abrirá las puertas del cielo. Hay momentos en la vida en los que sentimos que algo invisible nos cuida, que una fuerza inexplicable nos rodea y nos libra de peligros que no entendemos del todo. Situaciones que podrían haber terminado mal, pero no lo hicieron. Decisiones que íbamos a tomar y de pronto cambiamos de opinión. Accidentes evitados por segundos. Puertas que se cierran sin razón aparente. Y más adelante descubrimos que era protección. Todo esto tiene un nombre: gracia preventiva, una señal clara de que has sido marcado por Dios. En el libro de Job hay un pasaje que revela esta realidad espiritual de forma impactante. Satanás se presenta delante de Dios, y cuando el Señor le pregunta si ha considerado a su siervo Job, el adversario responde: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Job 1:10. El enemigo sabía que Job estaba rodeado, que no podía tocarlo, que había un cerco de protección que lo envolvía, invisible al ojo humano, pero evidente en el mundo espiritual. Este versículo revela una verdad poderosa. Dios rodea a los suyos con un muro espiritual, y muchas veces ni siquiera somos conscientes de ello. Seguimos con nuestras vidas, enfrentando luchas, tomando decisiones, viviendo cada día, sin saber que hemos sido protegidos de cosas que jamás llegamos a ver. Quizás tú también lo has experimentado. Ese algo que no puedes explicar. Una paz en medio del caos, un presentimiento que te hizo evitar una situación peligrosa, un pensamiento repentino que te salvó, una intervención a través de alguien que apareció justo cuando lo necesitabas. No es coincidencia, es cobertura, es gracia. El enemigo, como en el caso de Job, no puede hacer lo que quiere con los hijos de Dios, necesita permiso. Y si tú has pasado por situaciones donde el mal parecía estar cerca, pero no logró tocarte, es porque has sido cercado por el cielo. A veces pensamos que los milagros son solo sanaciones espectaculares o apariciones sobrenaturales. Pero hay milagros silenciosos que ocurren todos los días,
El hecho de que estés vivo, viendo este mensaje, respirando, pensando, reflexionando, es señal de que el cielo ha intervenido una y otra vez a tu favor. Hay personas que viven sin saber que han sido libradas de accidentes mortales, de enfermedades que no llegaron a desarrollarse, de decisiones que habrían destruido sus vidas. Y esa protección no siempre viene por mérito propio, sino porque hay una misión que aún debes cumplir. Porque tu historia aún no ha terminado. Porque el cielo ha dicho, aún no. Esta marca espiritual es una de las más incomprendidas, porque no se basa en lo que se ve, sino en lo que nunca sucedió. Es la señal del muro invisible, la del cerco divino, la del no pasó, que debería haberte destruido, pero no lo hizo. No pienses que estás solo cuando todo va bien. A veces, el mayor milagro es que todo permanezca estable, que la tormenta haya pasado de largo, que el ataque no haya llegado, que la pérdida no se haya concretado. Eso también es Dios, eso también es bendición. La protección de Dios no siempre es notoria, pero siempre es real. Y si tú has sentido que, de alguna manera, has sido cuidado, librado, preservado, entonces ya llevas en tu vida una marca espiritual que pocos reconocen, pero que el cielo observa con atención, porque el cerco que rodeaba a Job no era una recompensa, era una elección. Era señal de que su vida tenía un valor eterno. Y si ese cerco ha estado alrededor de ti, es porque también hay una misión que el cielo quiere cumplir a través de tu historia. Has sido protegido, incluso sin saberlo. Y eso, hermano, hermana, es una bendición que no tiene precio. Hay batallas que no se pelean con espadas, ni se ganan con estrategias humanas. Son guerras internas, silenciosas, que suceden dentro del alma. Momentos en los que sentimos que algo invisible nos arrastra hacia abajo. Una tristeza profunda, un cansancio que no se explica, una sensación de vacío que no desaparece, por más que todo parezca estar bien en el exterior. Son días oscuros del alma, donde lo que más necesitamos no es una respuesta, sino una mano que nos levante. Y cuando esa ayuda llega, cuando sentimos que no estamos solos en medio del abismo, es porque el cielo ya nos ha tocado. En la historia del profeta Elías encontramos uno de los episodios más humanos y a la vez más espirituales de toda la Biblia. Elías era un hombre de Dios, lleno de poder, que había enfrentado a reyes, derrotado a los profetas de Baal y visto caer fuego del cielo. Pero tras una gran victoria, vino una amenaza. Jezabel juró matarlo, y el profeta, que había sido tan valiente, huyó lleno de miedo y desesperación. Se fue al desierto, se sentó bajo un arbusto, y le pidió a Dios que le quitara la vida. «Basta ya, oh Señor, quítame la vida». Purina. Reyes 19:4. Palabras duras, cargadas de dolor, un profeta deseando morir, no porque hubiera perdido la fe, sino porque su alma estaba exhausta. Ya no podía más. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has llegado al punto en que todo te supera, donde tu fe sigue viva, pero apenas late? Donde no puedes explicarle a nadie lo que sientes, pero sabes que dentro de ti hay una lucha intensa, casi insoportable. Eso no significa que estés lejos de Dios. Muchas veces es justo lo contrario. Es señal de que el enemigo te ataca con fuerza porque algo poderoso está por surgir de ti. Lo que sucede después con Elías es una de las escenas más hermosas y reveladoras de la Escritura. En lugar de reprocharle su debilidad, Dios le envía un ángel, no para predicarle, no para ordenarle que tenga fe, sino para tocarlo y decirle, «Levántate y come». Primera Reyes 19:5. Elías encuentra pan y agua preparados junto a él. Come, vuelve a dormir, y el ángel regresa una segunda vez para repetir las mismas palabras.
Dios no lo presionó, lo cuidó, le dio alimento, le dio descanso, le mostró que entendía su dolor. Y después lo llevó a una cueva donde en silencio el Señor se le reveló no en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible, una voz suave, un susurro divino que le devolvió la fuerza. Cuando estás pasando por un momento así, en el que sientes que tu alma ya no tiene fuerzas, donde el dolor te paraliza, debes saber algo. No estás solo. Ese agotamiento no es el final. Muchas veces es el umbral de una nueva etapa. El cansancio del alma puede ser el preludio de una revelación profunda. Y si en medio de todo eso has sentido de alguna manera que una paz te envuelve, que algo o alguien ha cuidado de ti, eso no fue una coincidencia. Fue Dios, fue el cielo tocándote en lo más íntimo. Elías volvió a levantarse, volvió a caminar, volvió a escuchar la voz de Dios. Y tú también lo harás. Porque cuando el alma está herida, Dios no exige consuela. Y ese consuelo, esa recuperación que viene después de una caída profunda, es una marca espiritual inconfundible. Es una señal de que fuiste elegido, no por tu fuerza, sino por tu corazón dispuesto. Dios no se escandaliza por tu debilidad. Él se acerca a ella. Y si has experimentado ese toque, esa fortaleza que llegó sin razón, esa calma en medio del colapso, entonces ya has sido bendecido y estás más cerca de tu propósito de lo que imaginas. Después de entender cómo Dios nos consuela y fortalece en nuestros momentos más oscuros, es natural preguntarse, ¿y ahora qué? ¿Qué sucede cuando, después de la tormenta, algo dentro de nosotros comienza a despertar? ¿Qué pasa cuando, tras el dolor, sentimos que el cielo nos empieza a hablar de maneras inesperadas, como si algo invisible nos estuviera guiando hacia un propósito mayor? Es entonces cuando muchas personas experimentan una de las señales más misteriosas y reveladoras de una vida bendecida: los sueños y visiones espirituales. No se trata de sueños comunes ni de simples pensamientos nocturnos. Hablamos de revelaciones que vienen del espíritu, de imágenes que se quedan grabadas en el corazón y que, aunque pasen los años, no se olvidan. A veces son sueños repetitivos, otras veces una frase, una escena, una sensación que marca el alma. Y cuando eso sucede, debemos prestar atención, porque puede ser una voz del cielo mostrándonos hacia dónde caminar. Esto fue exactamente lo que vivió José, el hijo de Jacob. Desde joven, Dios le habló a través de sueños. Le mostró visiones que para los que lo rodeaban parecían imposibles, incluso arrogantes. En uno de esos sueños veía que su familia se inclinaba ante él. En otro, los astros del cielo lo reconocían. Sus hermanos lo odiaron por eso. Su padre lo reprendió. Y todo parecía indicar que aquellos sueños eran solo ilusiones. Pero Dios no se equivoca. A pesar de ser vendido como esclavo, humillado y encarcelado, José nunca soltó esas visiones, las guardó en su corazón, y en el momento preciso, Dios las cumplió. Fue elevado a gobernador de Egipto, y todo lo que había soñado se hizo realidad. ¿Por qué? Porque los sueños de Dios no son fantasías, son anticipos proféticos de un destino bendecido. Quizás tú también has tenido experiencias así, sueños que se repiten, impresiones que no puedes explicar, una sensación de que estás destinado para algo más. Tal vez has recibido señales, palabras, confirmaciones que no provienen de la mente humana sino de lo alto. No lo ignores. Es posible que esa sea tu señal. Una marca espiritual que indica que Dios ya ha depositado en ti una semilla de propósito. Dios sigue hablando hoy. Y una de las formas más personales y profundas en que lo hace es a través de sueños, revelaciones que no se entienden de inmediato,
pero que preparan el camino. Así como José, es posible que no entiendas todo ahora, que incluso te sientas incomprendido, pero si el sueño vino de Dios, será Dios quien lo cumpla. Lo importante es no apagar esa llama, no desechar lo que el Espíritu ha sembrado en ti. Tal vez tu entorno no lo entiende, pero el cielo ya ha comenzado una obra. Esa visión, esa inquietud, ese llamado que sientes en lo profundo de tu alma es una señal, una marca divina, una bendición escondida que está esperando su tiempo para manifestarse. Guarda ese sueño, aliméntalo con fe, porque si el cielo te ha hablado, es porque ya has sido elegido, y aunque hoy no veas todo claro, llegará el día en que entenderás que esa visión fue el comienzo de una historia escrita desde la eternidad. Y si Dios te habla a través de sueños, ¿por qué el enemigo también intenta silenciar tu fe en los momentos más críticos? Porque toda alma que ha recibido una revelación, una promesa, una palabra profética, se convierte automáticamente en objetivo espiritual. Es como si, al despertar a tu propósito, también despertaras la furia del adversario. Y eso nos lleva a otra señal profunda, aunque difícil de entender. Cuando eres atacado sin motivo aparente, cuando sientes que el mal te rodea sin explicación, muchas veces es porque has sido bendecido, y el enemigo lo sabe. Esta verdad la vemos reflejada de forma poderosa en la vida del profeta Elías. Después de una victoria impresionante en el Monte Carmelo, donde desafió a los profetas de Baal y vio con sus propios ojos caer fuego del cielo, uno pensaría que su fe estaría en su punto más alto. Pero justo después de ese momento glorioso, vino el contraataque. Jezabel, la reina pagana, juró matarlo. Elías huyó, aterrorizado. De repente, el mismo hombre que oraba por fuego y lo veía descender, ahora corría por su vida, deseando morir. ¿Cómo puede alguien pasar tan rápido de la cima espiritual al abismo emocional? Porque así actúa el enemigo. Ataca cuando has sido marcado. Intenta apagar lo que Dios acaba de encender. Y muchas veces lo hace cuando estás más débil, más agotado, más solo. Pero incluso en ese desierto de miedo y confusión, Dios no abandonó a Elías. Le envió alimento, descanso, consuelo, y luego le dio una nueva dirección, una nueva asignación. El enemigo quiso paralizarlo, pero el cielo lo restauró. Porque un alma marcada por Dios puede ser herida, pero nunca destruida. ¿Te ha pasado esto a ti? ¿Has sentido ataques repentinos, sin razón? Momentos en los que todo parece ir bien espiritualmente, y de pronto se desata una tormenta emocional, familiar, física. ¿Has notado que justo cuando decides acercarte más a Dios, los problemas se intensifican? No es coincidencia, es señal de que estás en el camino correcto, de que el infierno ha detectado tu avance y quiere detenerte. No temas esos ataques. No los veas como castigo, sino como confirmación, porque cuando el enemigo se levanta es porque el cielo ya ha hecho un depósito de gloria sobre ti. Lo que estás viviendo no es casualidad. Es parte de la batalla espiritual de alguien que ha sido elegido. El cerco de Dios sigue en pie. Y aunque vengan amenazas, voces oscuras, noches largas, la unción no se pierde. La bendición no se revierte. Lo que el cielo ha decretado sobre tu vida, el enemigo no puede anularlo. Por eso, si últimamente te has sentido perseguido sin motivo, si has notado una resistencia espiritual que no entiendes, si las cosas parecen más difíciles justo cuando más fe tienes, entonces escucha. Bien, es porque llevas una marca, es porque tu alma ha sido vista por el cielo y también por el infierno, y eso, aunque duela, es una señal de bendición. No retrocedas. No cedas, haz como Elías, descansa, sí, pero no renuncies, porque después del desierto viene la dirección.
Después de la amenaza viene la comisión, y después del ataque viene la gloria. Dios no ha terminado contigo, el enemigo lo sabe, por eso lucha tanto para detenerte, pero no podrá, porque lo que está sobre tu vida no viene de hombres, viene de Dios. Y si el enemigo ataca con tanta intensidad a quienes han sido marcados por Dios, ¿cómo es posible resistir y seguir adelante? ¿Cómo no rendirse cuando las fuerzas flaquean y el alma está herida? La respuesta está en algo que no siempre valoramos lo suficiente: la fuerza de la fe compartida. Porque cuando ya no puedes más, hay alguien que puede levantar tu carga. Cuando tu voz se apaga, puede que otra esté intercediendo por ti. Y esa intercesión, ese acto de amor espiritual, es también una señal de bendición. Porque si tu vida ha sido tocada por Dios, tu fe no es solo para ti, también es un refugio para otros. En el Evangelio según Marcos, capítulo 2, encontramos una escena que retrata esta verdad con una belleza y una profundidad impresionantes. Un paralítico no podía acercarse a Jesús por sí mismo. Su cuerpo no se lo permitía. La multitud era demasiada. Humanamente, no había forma. Pero 4 hombres lo cargaron en una camilla. No solo caminaron con él, lo subieron al techo de la casa donde Jesús predicaba. Abrieron un hueco en la estructura y lo bajaron justo frente al maestro. Y entonces ocurre algo asombroso. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Marcos 2:5. Mira bien, Jesús no menciona primero la fe del paralítico, sino la fe de sus amigos. La fe de otros abrió el cielo para aquel hombre. Fue su intercesión la que provocó el milagro. Esa escena no es solo una historia de compasión, es una lección eterna sobre el poder de cargar espiritualmente a quienes no pueden caminar por sí mismos. Tal vez tú estás del otro lado de esa historia. Tal vez no eres el paralítico, sino uno de los que cargan la camilla. Has estado orando por alguien durante años. Has intercedido por tu familia, por tus hijos, por tu pareja, por un amigo perdido. Has llevado esa carga en silencio, sin reconocimiento, sin recompensas visibles. Pero quiero que sepas algo. Esa fe que tú sostienes por otros también es una señal de que has sido bendecido, porque Dios no le entrega ese tipo de misión a cualquiera, solo a los que han sido elegidos para sostener a otros cuando ellos ya no pueden. Y si en algún momento has sentido que tu fe es prestada por quienes amas, una madre que ora por sus hijos, un esposo que clama por su esposa, una abuela que intercede en el secreto de su cuarto, también estás bajo cobertura espiritual, porque la fe no tiene fronteras. Viaja, toca, abre caminos, derriba obstáculos. Lo más impresionante de esta historia es que además de sanar al paralítico, Jesús lo perdona. Su vida es transformada completamente, y todo comenzó con la fe de otros. ¿Te das cuenta del poder que hay en eso? Si tú estás creyendo por alguien que ha perdido la fe, no pares. Si estás orando por alguien que no puede orar, sigue. Porque cada palabra que pronuncias en secreto es como una cuerda que lo está acercando a los pies de Cristo. Y si tú has sido el paralítico, alguien que fue llevado, cargado, sostenido, entonces agradece a Dios por esas almas fieles que no te dejaron atrás, porque si llegaste hasta aquí, puede que no haya sido por tu fuerza, sino por la de alguien que creyó cuando tú ya no podías. La fe compartida es una red invisible tejida por el amor divino, una señal poderosa de que no estás solo. Una marca espiritual que revela que Dios ha puesto personas en tu vida para ayudarte a llegar hasta donde tú no podías por tu cuenta. Sí, has sido bendecido. Y esa bendición no solo fluye hacia ti, también fluye a través de ti.
Porque cuando tu fe se convierte en el puente para que otros toquen a Jesús, estás viviendo una de las manifestaciones más puras del amor de Dios. Y esa, sin duda, es una señal de que has sido elegido. Y si tu fe puede sostener a otros y abrir el cielo en favor de quienes no pueden caminar por sí mismos, ¿qué sucede cuando es el cielo el que te sostiene a ti sin que te des cuenta? Porque hay momentos en los que no somos nosotros quienes cargamos la camilla, sino quienes la ocupamos sin saberlo. Es en esos tiempos, cuando no hay fuerzas, cuando las decisiones parecen confusas y los caminos inciertos, que el Espíritu Santo entra en escena de manera sutil, pero poderosa. Y esa guía silenciosa, casi imperceptible, es también una señal de bendición. Es una prueba de que no estás caminando solo. Uno de los ejemplos más fascinantes de esta guía divina se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 8, con el encuentro entre Felipe y el funcionario etíope. Felipe estaba en plena actividad evangelística, viendo milagros en Samaria, cuando un ángel del Señor le ordenó que dejara todo y se dirigiera a un camino desierto, al sur de Jerusalén. Nada tenía sentido. No había lógica humana en abandonar una gran cosecha espiritual para ir a un lugar solitario, pero Felipe obedeció. Y allí, en medio de ese camino sin gente, se encontró con un hombre que venía leyendo el libro del profeta Isaías, pero que no entendía lo que leía. El Espíritu Santo le susurró a Felipe: «Acércate y júntate a ese carro». Hechos 8:29. Solo eso, una frase, una indicación, pero esa obediencia cambió una vida para siempre. Felipe explicó las Escrituras al etíope, le anunció a Jesús, y cuando vieron agua en el camino, el funcionario pidió ser bautizado. Fue un momento sagrado. Un alma fue marcada por el cielo, no en una multitud, no en un templo, sino en el silencio del desierto, guiado por una voz que solo el obediente puede escuchar. ¿Te ha pasado algo así? ¿Has sentido alguna vez un impulso en tu corazón que no supiste explicar? Un cambio de rumbo inesperado, una decisión que parecía extraña, pero luego tuvo un propósito claro. Un encuentro con alguien que parecía casual, pero resultó ser divino. Si has vivido algo así, debes saber que no fue coincidencia. Fue el Espíritu Santo guiando tus pasos. Él no siempre habla con truenos ni relámpagos. A veces lo hace con un pensamiento suave, una paz repentina, una inquietud santa que no te deja hasta que obedezcas. Y cuando respondes, descubres que esa dirección venía del cielo. Esa sensibilidad a la voz del Espíritu es una señal clara de que has sido bendecido. No todos la tienen, no todos la reconocen. Pero si tú la has sentido, si alguna vez has sabido qué hacer sin saber por qué, es porque Dios ya ha depositado en ti una porción de su guía divina. Felipe no necesitó ver el futuro, solo necesitó decir sí a una orden. Lo mismo pasa contigo, no necesitas entender todo, solo necesitas estar dispuesto a moverte cuando Él te lo indique, porque donde hay obediencia, hay revelación, y donde hay revelación, hay propósito. La guía del Espíritu no es solo para los profetas, es para todos los que han sido marcados por Dios. Y si tú has sentido esa dirección invisible, esa brújula interna que te ha llevado por caminos diferentes, entonces esa es otra marca espiritual sobre tu vida. Una señal de que el cielo te acompaña incluso cuando no lo percibes. Has sido bendecido no solo con fe, sino con dirección. Y eso significa que tu caminar no es en vano. Que aunque no veas con claridad, hay una mano que te guía, una voz que te susurra, un propósito que se está cumpliendo. Porque el Espíritu Santo no guía a los que están perdidos, guía a los que han sido elegidos. Y si el Espíritu Santo te guía incluso en los caminos más inciertos,
¿Qué pasa con esos momentos en los que no te mueve a hablar o a caminar, sino a callar y ofrecer? Porque no todas las bendiciones se manifiestan en acción visible. Algunas, las más profundas, nacen en el silencio del alma, cuando decides entregar tu dolor como una ofrenda. Hay marcas espirituales que no brillan como milagros, pero que resplandecen ante los ojos de Dios. Una de ellas es el sacrificio silencioso. Dar lo poco que tienes, soportar con fe lo que te duele, ofrecer tu sufrimiento como semilla de redención. En Licens, el Evangelio de Marcos, encontramos una escena tan sencilla como poderosa. Jesús está observando a la gente ofrendar en el templo. Muchos ricos daban grandes cantidades, pero entonces aparece una viuda pobre, se acerca sin ruido, sin ostentación, y deposita 2 pequeñas monedas, algo insignificante a los ojos humanos. Pero Jesús detiene todo para señalarla y decir: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos echaron de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Marcos 12, 43, 44. ¿Te das cuenta? Nadie la aplaudió, nadie la notó, pero el cielo la vio. Su acto pasó desapercibido entre la multitud, pero fue registrado para la eternidad, no por la cantidad, sino por la entrega. Porque el valor de una ofrenda no se mide por lo que das, sino por lo que te cuesta. Y eso aplica no solo al dinero, sino a todo en la vida espiritual. Tal vez tú también has dado desde tu escasez. Has amado cuando no recibías amor. Has perdonado cuando te herían. Has servido en secreto. Has soportado enfermedades, críticas, soledad, sin gritarlo al mundo, sin pedir recompensa. Y aún así, seguiste firme, creyendo, confiando, caminando. Eso, querido hermano, querida hermana, es una señal espiritual de que has sido bendecido, porque el sacrificio silencioso solo lo puede hacer un alma tocada por Dios. No todo el mundo es capaz de dar desde la escasez. No todos están dispuestos a seguir orando cuando nadie lo ve, a seguir siendo fiel cuando parece que todo va en contra, a seguir sembrando cuando el terreno parece estéril. Pero si tú lo has hecho, si tú lo estás haciendo, es porque hay una unción especial sobre ti. Y no pienses que el cielo no lo nota. Cada acto de entrega que haces en lo secreto está siendo contado como adoración. Cada lágrima que no mostraste, cada noche sin dormir por amor a alguien, cada gesto de bondad que hiciste en silencio, está acumulando peso de gloria, y llegará el día en que Dios mismo lo exaltará. La viuda no sabía que su gesto sería mencionado por generaciones. Tú tampoco sabes hasta dónde llegará tu entrega. Pero lo que das hoy, desde el corazón, tiene poder para mover los cielos y transformar destinos. Has sido bendecido si puedes ofrecer sin esperar, si puedes amar sin ser recompensado, si puedes caminar con heridas, pero aún con los ojos en Dios. Porque ese tipo de fe, de entrega, de sacrificio, no es común. Es una marca espiritual profunda, una señal de que has sido llamado para vivir no como el mundo vive, sino como viven los hijos del reino. Y si estás dando desde tu dolor, si estás sembrando desde tu escasez, entonces estás más cerca del corazón de Dios de lo que imaginas. Porque donde otros ven debilidad, el cielo ve poder, y esa, sin duda, es una de las señales más hermosas de que has sido bendecido. Y si tu sacrificio silencioso tiene poder para tocar el corazón de Dios, ¿te imaginas lo que puede hacer tu fe cuando se convierte en una voz que resuena dentro de tu casa? Porque hay oraciones que sanan, hay lágrimas que restauran, pero también hay una fe que libera, no solo a quien la vive, sino a todo su entorno. Una fe tan firme, tan arraigada, que se convierte en una llave espiritual para abrir puertas que llevan años cerradas.
Y si tú has sentido que a pesar de todo sigues creyendo por tu familia, entonces ya portas otra señal de bendición, la fe intercesora que transforma hogares. En el libro de los Hechos, capítulo 16, encontramos una historia sorprendente. Pablo y Silas estaban en prisión, no por cometer algún crimen, sino por predicar la palabra de Dios. Estaban golpeados, encadenados, encerrados en lo más profundo de la cárcel. Humanamente, todo estaba en contra. Pero en lugar de quejarse o rendirse, decidieron hacer lo más ilógico. Alabaron. Sí, alabaron. A medianoche, mientras otros dormían o lloraban, ellos cantaban himnos a Dios. Y entonces sucedió algo poderoso. Un gran terremoto sacudió los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron y las cadenas de todos los presos se soltaron. Pero lo más impactante no fue el temblor, ni la liberación física, fue lo que pasó con el carcelero. Este hombre, al ver las puertas abiertas, pensó que todos habían huido y quiso quitarse la vida. Pero Pablo lo detuvo, le habló del Evangelio, y esa misma noche, el carcelero y toda su casa creyeron y fueron bautizados. ¿Lo ves? La fe de dos hombres, en medio de su dolor, liberó a otros. Transformó un hogar entero. Esa es la fe que bendice, la que no se queda encerrada en una celda de problemas, sino que canta, que proclama, que sigue creyendo, incluso en la oscuridad. Y esa fe tiene efecto dominó. Alcanza a los que te rodean, rompe cadenas invisibles, provoca salvación. Quizá tú no estés en una prisión literal, pero sientes que tu hogar está cerrado espiritualmente, que hay discusiones constantes, enfermedad, tristeza, falta de propósito. Y sin embargo tú sigues orando, sigues alabando, sigues creyendo que Dios puede obrar en tu familia. Si es así, déjame decirte algo con toda autoridad espiritual. Esa fe tuya es una señal, es una marca de bendición. Dios está usando tu perseverancia como canal de gracia. Está usando tus oraciones como puentes de salvación. Tu casa no está olvidada, tu familia no está perdida. Mientras haya una persona dentro de ese hogar que crea, que ore, que adore, hay esperanza. Hay luz, hay redención en camino. Pablo y Silas no estaban orando específicamente por el carcelero, pero su fe era tan fuerte, tan pura, que tocó a quienes estaban cerca. Lo mismo puede pasar contigo. No necesitas ser escuchado por todos, no necesitas grandes discursos, solo necesitas mantener tu lámpara encendida, porque una fe que alaba en medio de las cadenas es una fe que libera. Y si tú estás viviendo eso, si sigues creyendo a pesar de las circunstancias, entonces estás escribiendo la historia espiritual de tu casa, estás activando promesas, estás intercediendo con autoridad. No subestimes el poder de tu fe. Aunque parezca pequeña, aunque sientas que no produce efecto inmediato, el cielo la honra, el cielo la escucha. Y cuando el momento llegue, verás puertas abrirse, cadenas romperse, corazones rendirse, porque la fe que no se rinde es la que transforma. Y esa fe, ya lo sabes, es otra de las señales que muestran que has sido bendecido. Y si tu fe puede liberar a toda tu casa, ¿por qué parece que justo después de cada avance espiritual, el ambiente se vuelve más pesado, las luchas más intensas y las dudas más feroces? Porque cada vez que das un paso hacia tu propósito, el enemigo activa sus estrategias para hacerte retroceder. No porque seas débil, sino porque llevas algo valioso, porque el infierno no gasta su energía en lo que no representa una amenaza. Y cuando tu alma ha sido marcada por Dios, el adversario lo percibe, y ahí es cuando llega la resistencia, tentaciones, distracciones, cansancio espiritual.
emociones inestables, todo diseñado para apagar la llama que el cielo encendió. Esta dinámica la vemos con fuerza en la vida de Jesús. Después de su bautismo en el Jordán, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él y el Padre declaró desde el cielo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Lo siguiente que ocurre no es un milagro público ni una predicación gloriosa, es el desierto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Allí ayunó 40 días y después tuvo hambre, y fue en ese momento de debilidad física y vulnerabilidad emocional que el enemigo se presentó, no con un ataque directo, sino con susurros sutiles. «Si eres el Hijo de Dios», palabras que cuestionan la identidad, que ponen en duda la verdad que el cielo acaba de declarar. ¿Te das cuenta? El mismo Jesús, luego de recibir una afirmación divina, fue atacado con insinuaciones diabólicas, porque así actúa el enemigo. Siempre que Dios habla algo sobre tu vida, el adversario intenta distorsionar ese mensaje. Siempre que recibes una promesa, viene una prueba. Siempre que te decides a caminar en fe, aparece una tormenta. Y no es en casualidad, es guerra espiritual, es resistencia, es una señal de que estás tocando algo grande, de que tu vida ya ha dejado de ser neutral y se ha convertido en una amenaza para las tinieblas. Por eso, en vez de ver estas luchas como un castigo o una maldición, empieza a verlas como lo que realmente son: evidencia de que has sido elegido. Jesús venció al enemigo con la palabra, no con gritos, no con emociones, no con razonamientos humanos, con la Escritura. Respondió a cada tentación con un «escrito está». Y esa es la clave para ti también. Si estás siendo atacado, si sientes que todo se ha vuelto más difícil justo cuando decidiste buscar más de Dios, no te confundas. No estás perdiendo. Estás siendo probado porque llevas dentro algo que el infierno quiere apagar. Pero no lo logrará. Porque si permaneces, si respondes con la fe, con la verdad, con la palabra viva que habita en ti, saldrás de ese desierto con más poder, con más autoridad y con más claridad sobre quién eres en Dios. Recuerda, después del desierto, Jesús comenzó su ministerio. Fue tentado, sí, pero también fue fortalecido. Y lo mismo pasará contigo. Cada lucha que enfrentas no es un obstáculo, es una plataforma. Cada tentación vencida no es solo una victoria, es una afirmación espiritual. Es el cielo diciendo: «Sigo contigo, no te he soltado». Entonces, si últimamente sientes que algo quiere desconectarte de Dios, que hay una lucha que no comprendes, que las cosas se complicaron cuando tú decidiste avanzar, no lo tomes como señal de debilidad. Tómalo como confirmación. Porque cuando el enemigo se opone, es porque ve algo que tú aún no ves, la gloria que está por manifestarse en ti. Y esa oposición, por muy intensa que sea, no podrá apagar lo que Dios ha declarado. Porque si el cielo te marcó, el infierno no puede borrarlo. Has sido bendecido, y nada ni nadie podrá detener la obra que el Señor ya comenzó en ti. Y si el enemigo no puede apagar lo que Dios ya encendió en ti, ¿qué vas a hacer tú con esa luz que llevas dentro? Porque una vez que has sido marcado por el cielo, una vez que has recibido señales claras de que has sido bendecido, llega una etapa crucial: la responsabilidad. Dios no derrama gracia para que quede guardada, ni concede bendiciones para que se acumulen sin propósito. Toda señal espiritual que recibes, toda intervención divina, es una semilla. Y como toda semilla, espera ser cultivada, multiplicada y compartida. Jesús enseñó esta verdad con fuerza y claridad en la parábola de los talentos, Mateo 25, 14, 30. Un hombre, antes de irse de viaje, confió sus bienes a 3 siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1,
cada uno según su capacidad. Los dos primeros negociaron con lo que habían recibido y duplicaron lo entregado. Pero el tercero, por miedo, escondió su talento bajo tierra. No lo perdió, pero tampoco lo hizo crecer. Cuando el Señor regresó, elogió a los que multiplicaron su porción. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te impondré. Pero al que escondió su talento, lo reprendió con severidad. No por haber fallado en el intento, sino por no haberlo intentado en absoluto. ¿Te das cuenta? El cielo no exige perfección, pero sí espera movimiento, espera frutos, espera respuesta. Si Dios te ha dado salud, aunque sea limitada, ¿cómo la estás usando? Si te ha dado una familia que ora por ti, ¿estás cubriéndolos tú también en oración? Si te ha dado fe, incluso en medio del silencio, ¿estás permitiendo que esa fe bendiga a otros? No es tiempo de enterrar talentos. No es momento de guardar las bendiciones como si fueran trofeos personales. Es tiempo de convertir cada señal divina en una acción que expanda el reino. ¿Tienes palabras que Dios ha puesto en ti? Habla. ¿Tienes compasión por los que sufren? Sirve. ¿Tienes una historia de victoria en medio del dolor? Testifica, porque alguien necesita lo que tú ya has recibido. Y si te preguntas, ¿pero qué tengo yo para ofrecer? Recuerda la viuda que solo tenía un poco de aceite y harina. Lo puso en las manos del profeta, y eso alimentó su casa durante toda la sequía. Dios no necesita cantidad, necesita entrega, necesita disposición, porque cuando decides mover lo poco que tienes con fe, el cielo lo multiplica. Los talentos no son solo habilidades o riquezas, son también experiencias, cicatrices, lecciones, milagros vividos, batallas superadas. Todo eso puede ser usado por Dios si tú decides no enterrarlo por miedo, porque el temor paraliza, pero la gratitud activa la bendición. Y si estás aquí, después de haber recibido tantas revelaciones en este estudio, es porque el Espíritu Santo te está diciendo que llegó el momento de poner en práctica lo que has aprendido, de tomar cada señal espiritual que reconociste, la familia que ora por ti, la salud que aún tienes, la fe que te sostiene, y convertirla en semilla. No guardes para ti lo que el cielo te entregó para compartir. Hay vidas que están esperando en tu obediencia. Hay puertas que se abrirán solo cuando tú decidas caminar, porque las bendiciones que se multiplican no solo cambian tu vida, sino que transforman el mundo a tu alrededor. Has sido bendecido, pero ahora, más que nunca, Dios te invita a ser canal, a que lo que recibiste no muera en ti, sino que fluya como un río hacia muchos. Esa es la diferencia entre ser tocado y ser instrumento, entre ser receptor y ser portador de gloria. Elige multiplicar, elige bendecir, porque en eso está escondido el verdadero poder de tu elección divina. Y si las bendiciones que Dios puso en tus manos no fueron para que las guardaras, sino para que las multiplicaras, entonces hay una decisión que ya no puedes postergar. Convertir todo lo que recibiste en un compromiso sagrado, porque saber que has sido bendecido es apenas el inicio. Reconocer las señales del cielo es una apertura espiritual, pero lo que haces con ese conocimiento, eso es lo que transforma tu destino. Cuando Josué se encontró al final de su camino, después de haber guiado al pueblo por batallas, desiertos y promesas, no les ofreció discursos motivacionales ni estrategias militares. Les dio una elección. Con voz firme, reunió a todo el pueblo y les dijo: «Escogeos hoy a quién serviréis, pero yo y mi casa serviremos al Señor». Josué 24:15. Fue un momento de definición, una decisión pública, firme, inquebrantable. No solo por él, sino por su familia, un compromiso que selló generaciones. Y eso es lo que este momento representa para ti.
Has llegado hasta aquí no solo para recibir conocimiento, ni siquiera para emocionarte con palabras de fe. Has llegado aquí porque el cielo te está empujando a definir de qué lado estás, porque después de todo lo que se ha revelado, ya no puedes vivir como antes. No puedes volver a lo de siempre sabiendo lo que ahora sabes. Has sido elegido, marcado, protegido, guiado, fortalecido. ¿Y ahora qué harás con todo eso? Este es el tiempo de establecer un pacto, un antes y un después. De hacer, como Josué, una declaración espiritual que cierre las puertas al enemigo y abra portales celestiales sobre tu casa. No un compromiso emocional, sino una decisión diaria, consciente y perseverante. Una decisión que se traduce en acciones reales, en una vida que honra las señales que Dios ya colocó sobre ti. Por eso, hoy te invito a iniciar un desafío espiritual. No es algo simbólico, es una práctica poderosa, un acto de fe que si lo vives con integridad, puede abrir caminos nuevos y liberar bendiciones retenidas. Lo llamaremos el desafío de las 3 gracias y durará 7 días. 7 días para activar, cultivar y multiplicar lo que el cielo ya te ha dado. Primera acción. Por tu familia. Cada día, ora por ellos con nombre y corazón. No solo pidas protección, declara bendiciones, pide dirección, unidad, sanidad emocional. Hazlo aunque parezca que nadie cambia, porque cada oración construye un muro espiritual invisible. Segunda acción, por tu salud. No ignores tus límites, pero tampoco los uses como excusa. Ofrece un pequeño sacrificio diario, un alimento que evitarás, un hábito que controlarás, una palabra negativa que no pronunciarás. Transforma tu cuerpo en altar. Tercera acción, por tu fe. Reza el Salmo 91 en voz alta cada noche antes de dormir. Aunque estés cansado, aunque no sientas nada. Este salmo es un escudo espiritual. Al hacerlo, estarás envolviendo tu alma con la protección más poderosa que existe, la palabra viva. No se trata de un ritual mágico, se trata de crear un ambiente espiritual donde las señales de bendición puedan crecer, donde la fe se fortalezca, donde el enemigo pierda terreno y Dios gane espacio. Y si aceptas este desafío, no será solo una práctica, será una declaración, una respuesta al llamado que ha resonado durante todo este estudio. Estás diciendo, Señor, no quiero solo recibir, quiero corresponder, quiero honrar lo que me diste, quiero caminar en tu propósito. Porque todo lo que viviste hasta ahora, todo lo que se despertó dentro de ti en este viaje, no fue por azar, fue preparación. Dios no te trajo hasta aquí para emocionarte, sino para activarte. Así que hoy, al igual que Josué, decide a quién servirás con tus dones, con tu salud, con tu historia. Y si eliges servir al Señor con todo lo que eres, entonces prepárate, porque lo que viene será aún más grande. Las señales no fueron el final, fueron solo el inicio. Has sido bendecido. Ahora te toca vivir como tal. Has llegado hasta el final, y eso te convierte en alguien verdaderamente especial. Sí, lo eres, porque en un mundo donde las personas cambian de dirección con cada distracción, donde pocos terminan lo que comienzan, tú decidiste quedarte, escuchar, reflexionar, seguir hasta el último segundo de este mensaje. Y eso dice mucho de ti, dice que tienes hambre de Dios, que tu alma reconoce cuando el cielo habla, que no buscas emociones pasajeras, sino transformación real, y por eso te felicito, te honro, porque solo los valientes espirituales llegan hasta aquí, muy pocos lo hacen. No te imaginas cuántas personas comienzan este tipo de video y lo abandonan a los pocos minutos. Se distraen, se cansan, se olvidan, pero tú no. Tú elegiste permanecer.
Y esa sola decisión ya es una señal de que estás siendo apartado para cosas más grandes. Por eso quiero invitarte a comentar esta frase como testimonio de tu compromiso, como señal de que has llegado hasta aquí por algo más que curiosidad. He llegado hasta el final porque mi alma reconoció que este mensaje era para mí. Escríbela ahora. No lo postergues. Deja tu marca espiritual entre nosotros, porque esa frase es más que un comentario, es una declaración, una manera de sellar con palabras lo que el Espíritu ha comenzado a hacer en ti. Y si de verdad has llegado hasta aquí, quiero que también escribas una frase muy corta, pero poderosa. Una señal secreta entre tú y yo. Un código de almas despiertas. La frase es: yo escucho hasta el final. Ponla en los comentarios para que yo sepa quiénes son los elegidos que están caminando conmigo hasta la última palabra. Los que no solo oyen, los que entienden, los que no solo sienten, los que responden. Ahora, haz una pausa, respira profundo y deja que todo lo que escuchaste a lo largo de este video se asiente en tu corazón. Hoy has aprendido a reconocer señales espirituales que tal vez siempre estuvieron allí, pero que no habías sabido interpretar. Has comprendido que tener una familia que ora por ti es una muralla invisible que te rodea. Has descubierto que la salud no se mide por la ausencia de dolor, sino por la capacidad de seguir caminando en fe. Has entendido que la fe verdadera no depende de emociones, sino de persistencia incluso cuando Dios parece guardar silencio. Aprendiste que los sueños, los impulsos del alma y los movimientos sutiles del Espíritu Santo son más que casualidades, son direcciones divinas. Has visto que tu sacrificio tiene peso en el cielo y que tu fe puede liberar a toda tu casa. Y lo más importante, te diste cuenta de que nada de esto es por azar. Es porque ya has sido bendecido, ya has sido marcado, ya has sido llamado. Pero, ¿de qué sirve todo esto si te lo guardas? Mira, el conocimiento espiritual es como una antorcha. Si la escondes, se apaga. Si la compartes, enciende otras. Imagina que tu corazón ahora es una lámpara. Esta palabra encendió esa luz, pero la llama necesita aceite. ¿Y sabes cuál es ese aceite? La oración constante, la búsqueda, la conexión. Y sí, también lo es permanecer conectado a espacios como este canal, donde el fuego del Espíritu se mantiene ardiendo palabra tras palabra, video tras video. Si estás suscrito, te felicito. Eso significa que no eres un espectador. Eres parte de esta comunidad de almas despiertas, sedientas, dispuestas. Pero si aún no te has suscrito, detente un segundo. ¿De verdad vas a dejar que esta chispa se enfríe? ¿Vas a permitir que esta llama se apague solo porque no te diste un pequeño gesto de compromiso? Suscribirte no es un clic más. Es como poner un sello en tu espíritu diciendo: quiero seguir, no quiero volver atrás. Comparte este video. No por vanidad, no por números, hazlo porque tú sabes que hay alguien más que necesita oír esto. Hazlo como si estuvieras tocando una puerta espiritual que otra persona necesita que se abra. Hazlo como quien deja una lámpara encendida en el camino para que otros no se pierdan. Y vuelve. No dejes que esto sea un momento aislado. Regresa, porque cada nuevo video que publicamos no es solo contenido. Es un mensaje que el cielo podría estar usando para hablarte. Es alimento espiritual. Es fuego para que no te apagues. Tú ya lo sabes, las señales existen. La bendición está activa. Ahora, la pregunta no es si Dios te ha elegido. La pregunta es: ¿qué harás tú con esa elección? Yo estaré aquí, en cada video, esperando ver tu nombre, esperando ver tu frase. Yo escucho hasta el final.
porque los que escuchan hasta el final son los que llegan hasta donde otros no llegan. Y tú, hermano, hermana, ya has comenzado a caminar por ese camino. Que el Señor te bendiga, que el Espíritu te guíe y que jamás se apague la llama que hoy se encendió en ti. Amén.